Comunicativos, bueno, pues en esta ocasión tengo de verdad el gusto de estar conversando. Vamos a conversar con Mauricio Schwartz, quien tiene un canal de YouTube con el mismo nombre y además otro canal que se llama Cosas que Sabemos. Vamos a ir platicando mucho sobre quién es él y de verdad me da mucho gusto, es un honor tenerte, Mauricio. Gracias por regalarnos este tiempo. Muchas gracias, bienvenido. Al contrario, muchísimas gracias por invitarme, a la orden. Gracias, Mauricio. Oye, bueno, pues para que nuestra comunidad te conozca un poco más, bueno, Mauricio es mexicano, nació aquí en México, es escritor, periodista, fotógrafo, músico, muchas cosas, tiene una gran obra literaria y también ha sido multipremiado. Y ahora, Mauricio, bueno, ya desde hace varios años tienes este canal de YouTube en el que reflexionas sobre muchas cosas. Me llama la atención que tu descripción dices justamente un canal difícil de definir. Estás abordando muchos temas. ¿De dónde surge? Eso es lo que quisiera preguntarte primero para invitar a los comunicativos a seguirte. ¿De dónde surge la idea de llevar tus reflexiones a YouTube? A ver, el canal nace originalmente al darme cuenta yo de que no hay canales en español que traten temas de crítica de la religión y de información de qué es ser ateo. Y esto viniendo de un país como México, donde ser ateo es poco menos que ser lo peor del mundo. Porque claro, puede ser la gente en México, que es un país católico, yo fui criado católico, Sí. y es un país que tolera a los judíos y a los musulmanes y a los protestantes y a los budistas, pero los ateos ya se reúnen todos contra uno. Y como no somos el diablo, yo, y sobre todo pensé mucho en los jóvenes que se descubren a sí mismos con problemas de creencias y que no tienen ningún apoyo. Entonces, ese fue el origen del canal, pero como debería yo creo ser en todos lados, me interesan otras cosas y empecé a verte las otras cosas que me interesan dentro del canal. Y es un canal absolutamente caótico, donde igual hablamos de René Magritte, que de música, que leemos poesía y discutimos de lo divino y de lo humano. Como digo, no hemos hablado todavía de curling, pero es posible que en algún momento dado también hablemos de curling. Entonces, sí es un canal difícil de definir porque vivimos en un mundo de nichos, ¿no? Donde hay, este canal se dedica a maquillaje, pero solo a maquillaje de ojos. Así es. Y este otro canal ya es de colores de labios. Entonces, esta super nichificación, valga el neologismo, de YouTube, pues va contrario a todo lo que hacemos nosotros en El Rey va Desnudo, pero así es como me divierto y así es como parece que le gusta al público, claro. Vaya, qué interesante, porque además, dentro de toda esta gran temática, hace poco hablaste y nos mostraste una versión, por ejemplo, del tema, perdón, del tema de Pinky y Cerebro, como lo conocemos aquí, Pinky and the Brain, ¿no? Estabas hablando de música y de una serie de animación. Eso es lo interesante de YouTube, nos da la libertad de abordar pues muchos temas y como dices tú bien en la descripción, mi canal son mis reglas, también por acá pasa lo mismo. Hay quienes se nos enojan de pronto cuando abordamos cierto tema. Es que no deberías abordar esto o deberías hablar del otro. No, la ventaja de tener tu canal es que tú decides de qué hablas, ¿no? Claro. Aquí Si quieres que hablemos de otra cosa, pues pon tu canal. El otro día alguien me dijo, tú solo opinas porque tienes boca. Digo, porque tengo boca y canal de YouTube y claro, así es. y Así, público, no, es que es lo más importante. Es que es fantástico. Y fíjate que sobre esto te quiero preguntar dos cosas. La primera, decías tú en un principio, de pronto en México toleramos a los judíos, a diferentes religiones, pero no a los ateos. Y a mí a veces me da la impresión que incluso creo que en México nos ocurre que tampoco comprendemos mucho qué son los judíos, qué son los musulmanes o qué es el hinduismo, ¿no? También no nos queda como muy claro de qué se trata todo esto. Y sobre esto viene un poco la pregunta. Tenemos hoy más que nunca tecnologías de la información globales con una amplia cobertura. Yo siempre he dicho, estos medios no son masivos, pero son globales. Sin embargo, y aquí te quiero hacer la pregunta, ¿tenemos una sociedad más inteligente a partir de las tecnologías de la información? No. Además, la inteligencia es algo que todavía no se puede definir con claridad. Cada quien la define como más o menos le gusta o le conviene.
tenemos una sociedad más informada entre quienes quieren estar informados, lo cual no creo que sea la mayoría ni mucho menos, pero en este momento por lo menos la ignorancia es optativa. Antes la ignorancia era absolutamente obligatoria. Mm. Tú querías informarte de algo de dinosaurios y era viaje a la biblioteca, viaje a que tenías un libro o dos que eran los únicos que te daban un punto de vista, pero no tenías teorías alternativas. Ya no te digo si querías hablar de política, o en México si querías analizar el movimiento del 68, todos los periódicos del 3 y el 4 de octubre siempre estaban en reparación en la Hemeroteca Nacional, ¿no? Entonces Sí. no se podían consultar. Hoy toda la prensa está en Internet. Entonces, creo que ahora sí más que nadie se puede decir que la ignorancia es electiva, es optativa, es opcional y nadie tiene el pretexto, salvo las personas obviamente que viven aisladas de la red y a quienes deberíamos estar luchando por integrar a la red, nadie puede decir que su ignorancia, que es víctima de su ignorancia, es víctima de su desidia, ¿no? Así es. Y me gusta mucho el término, la ignorancia es optativa, y yo siempre he dicho, de pronto también lamentablemente la ignorancia es motivo de orgullo para algunos. Hay quienes llegan a decir, yo no sé de esto, yo en esto no me meto, a mí esto no me interesa, y no solamente resultó ser una opción, sino también casi un motivo de orgullo, ¿no? Sí, sí, hay una, sobre todo en los sectores, a ver, en dos sectores, los tradicionales creyentes en la magia y el pensamiento Ujú. mágico, que dependen de rechazar los hechos y los datos, dependen de ignorar. Y esto incluso por ejemplo, la gente, los negacionistas del coronavirus y Ujú. de la pandemia y demás, son ciegos a una serie de datos, pues los datos los demuelen, ¿no? Sí. Pero hay otro sector que lo toma como militancia filosófica, que es el posmodernismo. Esta en izquierda posmoderna, populista, relativista, hija de Foucault y de Derrida y de toda esta banda, que parte de la Mm. base que la realidad no existe, que la realidad te la vas inventando con la boquita y que la experiencia vivida es más valiosa que una ecuación, por ejemplo. Si en Mm. mi experiencia vivida 2 y 2 son 5, las matemáticas me dan igual. Así Entonces, es. eso es una ignorancia militante y asumida, por supuesto, con toda decisión. Y creo que regresando al tema de las tecnologías de la información y la pregunta que te hacía hace un momento, creo que también a partir de todo esto se han dado una gran cantidad de ismos nuevos, ¿no? Neoísmos, si podemos decirlo así, Mm. dentro de la religión, dentro de la ideología. Yo te quería preguntar, hablando de esto, también ha habido una especie de cultos, si me permites el término, sectas no teístas, es decir, que no están adorando a un dios, pero de pronto tienen una figura histórica, un tlatoani, como decimos aquí, un líder político, eh, quizá un grupo que tiene coincidencias en ciertos objetivos y pensamientos políticos, sociales, económicos, y se convierten de pronto en estos grupos radicales muy, muy cerrados, y como tú bien lo dices, esta es mi realidad, esto es lo que está pasando, tú eres el que está mal, ¿no? Eh, Mm. ¿Sientes que ha habido más este tipo de ismos? ¿Están creciendo? Bueno, creo que son más visibles y es más fácil provocarlos a nivel visible. Siempre Ujú. los ha habido. Porque lo que tenemos es un fenómeno sectario y los fenómenos sectarios no siempre tienen que ver con religión. Ujú. La adoración a Stalin fue un fenómeno sectario, claramente la adoración a Hitler, por supuesto, es un fenómeno. ¿Qué caracteriza un fenómeno sectario? Primero, la idea de que existe un grupo que son nosotros y que estamos en guerra contra todos Ujú. los demás, porque nosotros tenemos la verdad. La verdad puede ser religiosa, política, artística incluso, ¿no? Yo recuerdo fans de Antonio, por ejemplo, con los que era imposible hablar. Luego hay evidentemente una figura señera que de alguna manera dice qué debes de pensar y esto para muchas personas es muy tranquilizador porque ya no tienes que pensar tú, ya piensan por ti y esto Así es. está muy bien. Por ejemplo, una secta bien conocida es la secta del objetivismo de Ayn Rand, Ujú. que ella creó a su alrededor, donde ella dictaminaba lo que se debía de pensar, castigaba a gente y demás, y ella era militantemente atea, ¿no? Sí. Entonces, era una secta de lo más peculiar en ese sentido. Entonces, sí, todo momento en que
la creencia sustituye al dato. Todo momento donde tienes un líder carismático y donde existe esa paranoia inducida del nosotros contra ellos, de ellos vienen a por nosotros, como decimos, se dice en España, no vienen por, vienen a por nosotros. Y que lo puedes ver en la secta de los davidianos con Koresh, lo tuviste en la secta de Jonestown, lo tienes en las sectas en Exvin, como quiera que se llamara esta, lo tienes en movimientos políticos, tienes movimientos políticos muy claros donde hay personajes que se yerguen en este momento de una manera clarísima, aunque está empezando a caer, la adoración a Donald Trump, la secta de Donald Trump, Sí. que son capaces de irse a Texas el día del asesinato de John Kennedy, porque va a resucitar su hijo y va a poner a Donald Trump como presidente. Vamos, es que si lo escribo en un cuento, la gente me dice que no se halló absurdo. No puede Y sin ser, embargo, ¿no? pasó y estuvieron muchos días ahí. Así es. Fíjate que sobre esto, el día de hoy, lamentablemente en México amanecemos con una triste noticia, terrible, relacionada con el crimen organizado, y se le hace la pregunta al presidente López Obrador sobre el tema, y él ¿Qué dice, contestó? ¿Qué es? pues, ojalá y no sea cierto, no creo, vamos a ver, ¿no? Están los videos, está la evidencia, y el periódico afín al presidente pone en la editorial, esto podría ser un montaje o una provocación. Esto es parte de este pensamiento sectario o como algunos le llaman la burbuja ideológica de solo leeré y solo creeré aquello que es afín a mis convicciones. Si me convence y coincide conmigo, lo creo. Si no, definitivamente no es la realidad, ¿no? A ver, en el caso de López Obrador tenemos un fenómeno sectario que tiene una base muy lógica, muy clara. O sea, es un hombre que luchó mucho tiempo en contra de una serie de cosas y siempre aseguró tener la solución de todo y la verdad de todo. Y lo hizo con una convicción tan tremenda ante una población tan humillada, tan bocabajeada, tan agredida por sus gobernantes, tan a ver, a mí me tocó que Zedillo me llamara su enemigo personal porque hice la crónica de los primeros 100 días de su gobierno en un libro que se llama La Crónica del Desconcierto. Entonces, y fue el mismo Zedillo que traicionó a los zapatistas y el mismo Zedillo que vendió el ferrocarriles. Es decir, realmente los mexicanos llevaban una mala racha de gobernantes que ni siquiera intentaban ser populistas como López Portillo, por poner un caso, ¿no? Entonces se crea esta imagen de que con López Obrador va a haber el paraíso. Finalmente la solución a todo, ¿no? La solución a absolutamente todo, porque él lo prometió el día que yo tome posesión, los narcos dejarán las armas y tomarán los tractores. Pues no. ¿Vamos a tener la sanidad de Dinamarca? Pues no. No a todo, no ha funcionado nada y entonces tenemos un problema. Las personas que lo apostaron todo por López Obrador, es muy difícil que digan, que se vuelvan críticos y digan, otra vez me vieron la cara. Otra vez fui por agua y regresé apaleado. Así es. Entonces hay un fenómeno sectario, es clarísimo. Ahora, esto además se puede apoyar o animar, enriquecer mucho con las herramientas actuales, ¿no? Por ejemplo, los bots de presidencia y de Morena. Hoy estaban tan desesperados que me empezaron a mí a mandar bots con 0 seguidores. Sí, sí. Y, oye, no, finge que tus bots se sigan entre sí. Pero Claro. luego uno ve los bots, ¿no? Ve en un bot 36 seguidores y ve que uno de los 36 seguidores se siguen todos entre sí, que son cuentas compradas en eBay, puedes comprar miles de cuentas. Así es. Pero no, hoy estaban desesperados, cero seguidores, 5 tweets desde 2021. Claro. Mira, chico, me estás despreciando con mejores bots. Entonces, la desinformación digital puede apoyar estos fenómenos y los apoya. Y pueden durar hasta después de la muerte del caudillo. Hay gente que va a ser obradorista y dirá que fue el mejor sexenio de la historia dentro de 30 años. Así es.
Sí, y aquí lo que te quiero preguntar sobre esto, Mauricio, entonces, ¿dónde queda el papel de líder? Aquí, de pronto aquí en el canal analizamos también el papel de líder, el liderazgo. Hay tantas configuraciones de líder como colores hay, ¿no? La verdad es que es muy difícil clasificarlos de una manera simplista o con un esquema ya prefabricado. Sin embargo, estamos dándonos cuenta que incluso líderes que parecieran no tener las características o las virtudes necesarias logran liderazgos. Ahorita estamos viendo también mediáticamente una gran competencia entre líderes como lo es Vladimir Putin de Rusia, el presidente ucraniano al frente ahí con las tropas, ¿no? Ujú. Entonces, estamos viendo diferentes liderazgos. Aquí López Obrador, cuando hubo unas inundaciones terribles en el sureste del país, le decía, ¿por qué no está usted acudiendo a los lugares inundados? Decía él, no porque me enfermo, me mojo y me enfermo, ¿no? Sin embargo, como bien dices tú, tiene una gran fuerza. ¿Qué le está pasando al liderazgo? ¿Que acaso se ha vuelto algo tan simple como el líder dice lo que yo espero y entonces lo sigo? Sí, se ha legitimado desde las últimas décadas, se ha legitimado el populismo. El populismo tenía una mala imagen en la medida en que se buscaba una convivencia democrática en la cual los hechos y los datos fueran el eje del debate para determinar por quién votas. Pues yo voto por el que quiere poner una presa o por el que no quiere Uh ponerla. -huh. Son datos fácticos y algo que la ponga o no será otro debate, pero las propuestas serán concretas. Eh, Donald Trump es un sujeto tan populista como López Obrador o como Pablo Iglesias Uh -huh. o como Bolsonaro. Aunque sean ideológicamente distintos, López Obrador no tiene ideología, Pablo Iglesias es un hombre de la izquierda leninista antigua, Bolsonaro es de los gorilas sudamericanos y Sí. Donald Trump es de la derecha nacionalista blanca estadounidense, ¿no? Pero comparten el decirle a la gente lo que quiere oír Uh -huh. en un momento dado en que saben explotar las desesperaciones pequeñas. Y no he mencionado a Putin porque Putin es líder autocrático a la antigua. Sí. Es decir, a él lo pone Yeltsin y él se apodera de las estructuras del poder, entra en connivencia con la mafia rusa, con los oligarcas, les ofrece un campo libre a cambio de mantener el poder. Entonces, allí no interviene el populismo que puede ser de un Orbán o de una Le Pen o de un Boris Johnson incluso. Pero, ¿qué es lo que pasa? Se ha legitimado el populismo y se ha deslegitimado a la democracia. Hay muy poca gente que en este momento esté dispuesta a salir diciendo, yo quiero democracia, Uh -huh. pese a que todo lo bueno que tiene procede de los esquemas democráticos que nos hemos dado en los últimos 200 años, la gente está a gusto y no lucha a favor de la democracia y otros encuentran muy fácil luchar en contra de ella. Entonces, yo creo que allí se encuentra mucho el porqué de ciertos movimientos que además parecen no tener ni siquiera una base ideológica sólida. La de los camioneros en Canadá, que acaban de ser disueltos ya finalmente, Sí. los chalecos amarillos que jugaban entre la izquierda y la derecha, pero acababan sirviendo a los intereses de la derecha, pero Uh -huh. estamos defendiendo al pueblo. Y el pretexto de la defensa del pueblo, pues se convirtió en los últimos años en el elemento que da coherencia a una serie de posiciones políticas. No creo que sea de largo recorrido. ¿Por qué? Porque ni Donald Trump hizo el muro, ni Sí. Donald Trump controló a China, ni López Obrador acabó con la pobreza, al contrario, ha generado La 4 millones de corrupción. pobres nuevos, no ha terminado con la corrupción, por supuesto, eso lo Uh -huh. sabemos, y así después de un brote populista, yo espero que lo lógico sea que el péndulo se mueva al otro lado y diga, a ver, hablemos en datos aunque no nos gusten, porque hablar de ilusiones y de fantasías pues nos gusta mucho, pero eso no pone un plato de comida enfrente de mis hijos, que es lo fundamental. Fíjate que sí, y fíjate que sobre este principio fue que nosotros acá en Comunicreando estamos constantemente sacando videos
de educación política básica. ¿Qué hace un diputado? ¿Qué hace un senador? ¿Cuáles son los 3 niveles de gobierno? Para retomar estas cosas que de pronto se nos olvida. Yo le apuesto mucho a que una ciudadanía educada toma mejores decisiones políticas. Lamentablemente en estos momentos, siempre lo he dicho también, es más cómodo creer que pensar. Y tú Claro, decías hace un par de programas que hiciste, te preguntaban mucho sobre Ucrania, qué va a pasar. Me gustó mucho ese video porque pues obviamente eres una persona cuyos seguidores confían mucho. Y dice, bueno, Mauricio me va a decir qué va a pasar con Ucrania, qué va a pasar con la ujú. guerra. Y tú decías, bueno, pues no lo sabemos, no hay certidumbre. Y me gustó algo que tú decías, no podemos pedirle certezas a nadie, sobre todo en esto. Y decías tú, quien ofrece una certeza, quien te va a decir cómo es la realidad y qué es lo que va a pasar, seguramente está mintiendo. Sin embargo, bajo esta comodidad de creer en vez de pensar, de creer en vez de reflexionar o criticar, pues creo que la gente te compra una certeza, aunque sea absurda y aunque sea barata, ¿no? Mira, te voy a poner un ejemplo que es muy revelador. Ujú. El partido Podemos, que es esencialmente populista y que atrajo a gente de todos lados porque tiene su agenda oculta, no la explicitó, todos los líderes son leninistas a la antigüita, tú Estamos los hablando conociste de en la, España. de España, sí. Ujú, Aquellos de la banderita y el discurso, los ujú. de siempre. Pero su discurso fue otro, fue un ya no hay izquierda ni derecha, esto es el pueblo, bla, bla, bla. Bla. Y ganaron algunas elecciones. Entonces, de pronto, pues eran concejales en el ayuntamiento. Y llegaban al ayuntamiento y decían a sus amigos, yo te voy a perdonar todas las multas. Y claro, cuando se sentaban, decían, oye, quiero perdonar una multa a fulano. No, no se puede, porque, no, porque hay un reglamento y porque usted lo Ujú. supervisa un técnico. Bueno, pero entonces yo quiero poner pavimento en tal calle de mi barrio. Sí, pero no sé, no hay dinero. Es que este presupuesto se aprobó el año pasado. Es que la realidad de la gestión es distinta. Y la gente cree cosas en España y en México maravillosas sobre el poder. Y Claro, cree que uno llega y manda, cuando en realidad mandan más de lo que quisiéramos muchos, incluso más de lo que quisieran ellos, mandan las leyes y mandan realidades. Necesitamos contratar más médicos. Estoy totalmente de acuerdo con que los pagamos. claro, ¿Cómo que? Sí, sí, es decir, hay un presupuesto que está cerrado. No sobran 20 por si un día quieres contratar médicos, los presupuestos son cerrados. Para el presupuesto del año que entra, ¿dónde metemos ese extra para contratar médicos, profesores, todo lo que se necesita hacer y para lo que nunca alcanza el dinero? Entonces, claro, la gente que tiene ideas muy nobles, esto no lo niego para nada, de muy buena voluntad, claro, se enfrenta con la realidad de que la gestión además no es no sales en los medios por hacer lo que debes y por claro. tapar un bache, aunque tapar el bache pueda ser mucho más importante que la revolución en ese momento Así para la es, gente así que es. vive allí. Entonces, esa es la diferencia aquí entre el populismo y la gestión democrática real, pesada, burocrática a veces, de estar revisando papelitos y gastar lo que hay que gastar. Y creo que educar a la gente en cómo funcionan las instituciones, desde cómo se elige a la gente Ujú. hasta cuál es el desempeño cotidiano de un secretario, primero, de un oficial mayor, de un diputado, si no lo saben, la visión que tienen es absolutamente fantasiosa. Sí, no sabemos qué es lo que hacen. Yo he Uh -huh. dicho, lamentablemente la ciudadanía, sobre todo la más desfavorecida, a veces piensa que el político es una especie de Santa Claus que llega y hay que pedirle cosas, ¿no? Y el político muy convenientemente no se encarga de desmentirlo, ¿no? El diputado se encarga de legislar, hace leyes o modifica las existentes, pero eso no se lo dice a la gente. Dice, bueno, pues me Uh -huh. acerco al distrito, pídanme cosas, pídanme el parque o pídanme botes de basura para la calle, tal vez no le toca a él, le toca al municipio, pero él Claro. también va a aprovechar pues un poquito a decir, pues, aprovechando voy a ser el que hace los favores y después tendré tu voto, ¿no? Lamentablemente, por un lado está el malentendido y el político convenientemente no lo desmiente porque por ahí también hace su carrera política, ¿no?
Sí, sí, la división de atribuciones y poderes en federal, local y estatal. Aquí pasa, acaba de pasar, se han quejado unas personas porque 2 días antes del partido se bloquea el estacionamiento. Entonces se fueron a manifestar al ayuntamiento. Salió alguien del ayuntamiento y dijo, es que esto lo ordena la delegación de gobierno, no el ayuntamiento, tienen ustedes que ir a otra instancia porque es a nivel federal, porque el fútbol se maneja a nivel nacional. Y claro, los manifestantes se quedaron así como, ¿y Ujú, ahora qué hago? Soy claro, idiota, he ido a quejarme ante el que no es responsable. así es. Fíjate que es bien, bien curioso. El otro día me preguntaban en un en vivo que hacía con la comunidad y me preguntaban, bueno, finalmente tú ves a López Obrador regresando al presidente. ¿Tú ves a López Obrador como un líder de izquierda? ¿Finalmente es un hombre de izquierda? Le decía, no, es tremendamente conservador. De hecho, él no coincide, no le gusta y le incomoda todo lo que tenga que ver con la izquierda o el discurso de la izquierda en México, la despenalización del aborto o el movimiento feminista o la libertad de prensa o la libertad de manifestación, en fin, muchas banderas de lo que sería la izquierda mexicana al Uh -huh. presidente le incomodan terriblemente cuando en su momento lo aprovechó. Como tú bien dices, viene la desilusión. Y sobre esto te quiero preguntar algo, Mauricio. Tienes muchos años en medios, has escrito mucho, haces periodismo, haces análisis y de alguna manera has sido una persona que ha estado del lado de la izquierda, si le podemos llamar así. Eh, a estas alturas del partido, todo lo que has visto, ¿cómo está esta geometría política, perdón? ¿Cómo está esta cuestión? ¿Existe la izquierda, la derecha como la concebimos? Yo tuve a bien alguna vez atreverme en una junta de un partido de izquierda en México, preguntar qué significa ser de izquierda en una junta. Y la ensalada de contestaciones improvisadas fue muy divertida. Los mismos militantes no sabían identificar, simplemente una frase ambigua, genérica, casi sin sentido, estar con el pueblo. Y yo decía, bueno, ¿qué significa estar con el pueblo? ¿Cómo ves tú hoy en 2022 esta geometría política? ¿Se conserva? Por supuesto que se cansa. Esto es muy simple. Uh -huh, ¿Tú crees que debemos luchar por un mundo más justo o la injusticia es la situación normal del ser humano? Quienes creen que la injusticia es la condición uh normal -huh, del ser humano y que luchar por la justicia es una tontería, se ubican en lo que consideramos la derecha. uh -huh, Quienes creen que hay que luchar por una mayor justicia para alcanzar una mayor igualdad de oportunidades, se ubican en la izquierda. uh -huh. Que no es el único parámetro. Sí, Esto sí. Es decir, hay otras dimensiones de la creencia. Hay gente que está a favor del autoritarismo, a izquierda y derecha. Hay sí, gente que está en contra del autoritarismo, que es mi caso. Yo soy un izquierdista libertario. claro. Hay gente que está en favor de la democracia o no. Yo soy un socialdemócrata. Siempre he estado a la izquierda, pero nunca he estado en el leninismo. Dos Uh -huh, problemas. En América Latina nos han convencido por haber sido el escenario donde se peleó la Guerra Fría y donde guerrillas apoyadas por la Unión Soviética y China lucharon contra salvajes dictaduras y esos soldados entrenados por Estados Unidos. uh -huh. Eso fue la Guerra Fría en nuestra América Latina. ¿Eh? Nos han enseñado que la izquierda es el marxismo y que fuera del marxismo no hay izquierda. Así es. Y no es cierto. Y más después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los partidos socialdemócratas europeos renuncian al marxismo porque pues no es una forma correcta de interpretar la realidad Uh y -huh. se preocupan más por los fines que por los medios. Era George Orwell, creo, el que alguna vez comentaba que mientras los marxistas analizaban el decurso de la historia, los tontos socialdemócratas se preocupaban porque en los jardines de infancia hubiera muebles pequeñitos para los niños. Claro. Y sí es cierto, pero Sí, es que esos muebles pequeñitos son importantes y la revolución no va a llegar. así Bueno, es. entonces el problema que hemos tenido en México es eso, que hemos en América Latina confundir la izquierda con el marxismo. Entonces la socialdemocracia siempre ha quedado un poco en el aire. Uh -huh. Tabaré Vázquez, que al final, bueno, también Mújica se adscribe a la socialdemocracia viniendo de una guerrilla marxista cuadrada. Entonces, ese problema que lo tenemos en América Latina es
que no entendemos a la izquierda fuera de Marx, cuando fuera de Marx hay una izquierda que está mejorando la vida de muchas personas, que es toda la socialdemocracia europea y canadiense, ¿no? Nueva Zelanda, etcétera. Hay 13 gobiernos socialdemócratas que no consideran gobiernos socialistas, por ejemplo. Ujú, ujú. Pero hay otra cosa en México, y si me das un minuto, creo que este análisis podría ser importante. Sí, sí. López Obrador nunca se definió como un hombre de izquierda. Es un populista, un caudillo populista, buenista, que cree Ujú. en sí por encima de todas las cosas, cree que al ordenar que se haga algo, esto se hará, abrirá las aguas para que pase Sí. el pueblo perseguido, pero toda la vieja guardia de la revolución, todos los que se pasaron desde que eran niños, adolescentes en la secundaria, cuando fueron a su primera asamblea con los marxistas, hasta hoy que tienen mi edad y un poco más, han vivido soñando con la revolución. Mm, La revolución no llegaba. Y creyeron en tal guerrilla, y creyeron en tal partido, y creyeron en tal líder, y creyeron en los sí. sandinistas. Y la revolución venía y nunca vino. Y Los muchos de nostálgicos ellos, de la revolución, perdóname, yo sí, sí los llamo, ¿no? Hay que tomar los las nostálgicos de armas. la Yo decía, revolución que no hubo. sí, sí, ajá, ajá. Sí. Sí, hay que tomar las armas. Está bien, aquí la tenemos. ¿Y a quién le disparo, no? Cárdenas logró reunir a toda esa gente junto con incluso una derecha socioliberal Ujú. en el PRD. Yo me acuerdo cuando yo me encontré con algunas personas del PAN en el PRD, nunca pertenecí, pero siempre tuve que, yo era gente más de Cárdenas que del PRD, Sí, veía yo a los del PAN y decía yo, ¿por qué están estos del PAN aquí? Pues es que el país se ha movido tan a la derecha que estos ajá, quedaron de nuestro lado, ¿no? Bueno, claro, pero porque allí había antiguos guerrilleros, estaba Super Barrio, que yo escribí su biografía, sí. etcétera. Pero sigue sin llegar la revolución. Y entonces cuando llega López Obrador al poder, cuando se ve que puede llegar al poder, todos ellos creen que ha llegado la revolución. Ujú. Todos ellos creen que están haciendo una revolución de clase en los términos marxistas más o menos clásicos o de algunas variantes de los mismos, en los cuales esta es la buena. Finalmente ocurrió. Ha llegado la segunda venida del Señor. Sí. Y así están actuando. Gente que conmigo estuvo en las calles protestando por atrocidades de otros gobiernos, que ahora encubren las mismas atrocidades porque las hace López Obrador. Y que se han definido como de izquierda siempre, que estuvieron en el PSUM y que estuvieron en el Partido Mexicano de los Trabajadores, Partido Revolucionario de los Trabajadores, en el Partido Comunista Mexicano. Gente intachable que algunos se jugaron todo por la organización sindical, por la organización social, por el movimiento urbano popular. Y hoy están diciéndole sí, señor presidente, a uno que no se diferencia de los otros. Pero yo creo Ujú. que en parte hay esa lógica de ellos. Estaban tan necesitados de un triunfo que este fracaso lo necesitan interpretar como triunfo o se hunden emocionalmente. Y que además el discurso es muy astuto, ¿no? El tema moral, el somos moralmente superiores, ok, hacemos lo mismo que hacían los otros, pero no con los mismos fines, ahora lo hacemos por el bien del pueblo y por el bien de la transformación. Me regreso a tu ejemplo de los muebles pequeñitos para los jardines de niños. Se está consolidando una transformación en México, pero no hay vacunas. Hay transformación en México, pero no hay seguridad. eh, Ahí está la transformación en México, pero tenemos una estanflación terrible, ¿no? Entonces, como por dónde está la transformación, ¿no? Sin embargo, las palabras tienen un peso interesante, simbólico para mucha gente y dicen, pues sí, sí está ocurriendo. ¿En dónde? Dime en dónde está, ¿no? Pues no, sí está ocurriendo. Pues mira, yo desde antes incluso cuando el último debate presidencial, cuando López Obrador anunció que Álvarez Bulla sería la encargada del CONACYT, Mm, yo me dije, esto es una locura, la conozco bien, esto es feroz. Mucha gente estuvo de acuerdo conmigo. En México se organizó un movimiento que se llamó Resistencia 18. 2,000 académicos de altísimo nivel firmaron un documento pidiéndole al presidente ya electo en ese momento que por favor reconsiderara. No logramos hacerlo llegar a las manos de López Obrador.
y gente que eran amigos Sí. míos, con gente con la que trabajé sin cobrar en sus medios de comunicación, cuando yo escribí en todos los medios en México, Ujú. me bloqueó para impedir que esa recomendación de 2,000 científicos mexicanos llegara a manos del observador. Y el resultado lo tenemos ahí: persecución de Terrible. científicos, destrucción del presupuesto e inventos absolutamente despreciables como el de los ventiladores, que no existen, pero cuyo modelo viene del MIT, es un modelo de fuente abierta del MIT, Ujú. no es ningún diseño mexicano como pretendían. Entonces, estoy viendo a esos que eran mis amigos, a esos que eran la izquierda en México, absolutamente entregados a un sueño que ojalá fuera cierto, pero yo no veo por dónde, yo no veo por dónde. Y el problema además es que la izquierda sensata se ha hecho un poco a un lado y dejado que toda la oposición la lleve a la derecha. Así es. Sale peor. Así es. Mauricio, si no es por la vía de la revolución, si no es por la vía de estas armas, yo a veces pienso que algunas personas todavía sueñan con la carabina 30-30, ¿no? Así la Claro. revolución de Emiliano Zapata. Si no va por ahí el camino, ¿qué nos queda en México y en nuestros países latinoamericanos para poder retomar el rumbo? ¿Qué nos toca y a quién le toca? Pues le toca a la gente, y esto yo lo vengo diciendo hace muchísimo tiempo. Ante el fenómeno López Obrador, la pregunta que más oigo yo de gente que se me acerca a mí: yo llevo 20 años fuera de México, 22 años en abril, no he vuelto ni a comerme un taco de nana y suadero, pero me preguntan y me dicen: ¿quién nos va a salvar? No, es que ese es el problema, Ujú. que nos la pasamos buscando un caudillo. Así es. Un partido razonable es un partido transversal, donde los militantes organizan, deciden, mandan, ponen a un candidato y si el candidato no responde, lo quitan y ponen otro. Claro. Que no repita los juegos de poder simplones del PRI que se han reproducido en el PAN, en el PRD, en Morena, etcétera. Sin un partido transversal como el que trató de formar Cárdenas, pero se lo comieron con, lo siento en el alma, los viejos burócratas del Partido Comunista, que allí siguen, como Pablo Gómez. Sí. Eh, Ahora ya es el titular de la unidad de inteligencia financiera, ¿no? Le anda revisando es los que, dineros a todo el mundo, ¿no? Bueno, es, ahí que está. es, Ajá, es, que es un chiste cruel. sí, Bueno, pero Cárdenas quiso hacer un partido transversal, un partido de organizaciones municipales que realmente tuviera peso el militante. Sin eso estamos fritos, porque buscar a otro caudillo que nos libre de este caudillo es muy difícil. Cuando das el poder absoluto, das la corrupción absoluta, y esto lo inventó Lord Acton hace muchos años. Eh, ¿Qué es lo que ha pasado en Europa? Y por difícil que es, por extralógico que parezca, es el único ejemplo que tenemos. ujú, Era la Europa de los reyes y era la Europa de los caudillos. Y sí, al final de la Segunda Guerra Mundial, después del desastre, fue la Europa de la unidad y la Europa de una izquierda que creó un estado de bienestar que logró acabar con la pobreza. Porque Europa antes de la Segunda Guerra Mundial era pobre. Lo que pasa es que había muchos ricos que tomaban decisiones, sí, pero la gente común y corriente en el Reino Unido y en Alemania y en Francia y en Italia eran pobres de solemnidad. Y una visión socialdemócrata, una visión de resultados antes de medios. Es decir, ¿qué queremos hacer? Más gente feliz, ¿qué necesitamos? Pues este país necesita salarios mínimos, pero este ujú, no, porque sus sindicatos hacen que no lo necesites, que es lo que pasa en Dinamarca. Dinamarca no hay salario mínimo porque los sindicatos son poderosísimos. Organizaciones verdaderamente de la gente y la búsqueda de soluciones a los problemas reales. Una izquierda que no esté buscando instituir un medio en el que cree, sino que esté claro. buscando conseguir los resultados que queremos. Más niños en la escuela, menos gente con hambre, más gente con empleos dignos. Lo que tenemos es una izquierda neoprimitivista muy triste en México. Está enamorada del siglo XVII y que quiere que, por ejemplo, los indígenas, que siguen siendo mayoritarios en el país,
o las personas de cultura indígena, porque los mayoritarios somos 95% de mestizos, pero yo soy zapoteca y no se me nota. Culturalmente no tengo elementos de la cultura zapoteca, mi abuela es Ujú, zapoteca, ujú. pero que las personas que mayoritariamente viven en culturas indígenas se mantengan allí para siempre. Eso le Sí. encanta a la izquierda. Uy, son tan folclóricos. Eso de no tener zapatos es tan guay porque estás en contacto con la madre tierra. Pues Alguna, quítatelos. alguna diputada dijo hace algunos años, las queremos ver, le decían a las mujeres indígenas, las queremos ver que sigan vendiendo sus tortillas, las queremos ver ahí. No, no, es que sí, pero no. O sea, como que el folclore, alguien decía, una maestra de arte que teníamos, decía, la pobreza es muy estética y algunos han confundido la estética con un ideal de sociedad, ¿no? Tú lo dices muy claramente y le recomiendo a los comunicativos que vayan a ver este video que hiciste sobre la pobreza. La pobreza no es virtud, la pobreza no No, dignifica. Y podemos también complementar, la pobreza apesta, no se la merece sí, ningún pueblo, ¿no? por supuesto es indignante y humillante para todo ser humano. Así es. Pero hemos creado una serie de mitos con los que tenemos que romper, en México concretamente, ¿no? Este falso indigenismo, Ujú, promovido además por los más criollos de todos, es claro. absurdo, es que es triste. Este indigenismo donde no están participando los indígenas, donde a los indígenas no se les pregunta, oye, ¿tú quieres seguir haciendo milpa o te gustaría tener una plantación con tractores y vigilada por drones y donde Ujú, pudieras tener 20 veces más productividad y pudieras mandar a tu hijo a la universidad? sí, Pregúntenles, pero no les van a ir a preguntar porque ya conocen la respuesta. claro. Entonces, todo esto conforma un panorama donde lo que hace falta es una izquierda de resultados, una izquierda de objetivos y una izquierda que no se pueda emborrachar de poder porque tenga el control abajo, el control de los ciudadanos. Este es quizás el único sueño decente de los zapatistas, que era el mandar obedeciendo, pero Ujú, bueno, ni allá se está haciendo ahora. claro. Aquí yo quiero ir redondeando con una idea, Mauricio. Tú has sido también divulgador de la ciencia, estuviste muchos años en la radio haciendo divulgación científica. Vaya que nos surge también conocimiento científico en nuestra sociedad. Y sobre este tema, como eres un divulgador y ahora sigues divulgando en tus dos canales, eh, te quiero preguntar sobre este tema. También los que nos ponemos a hacer este trabajo de divulgación, ¿estamos contribuyendo de alguna manera? Hay que hacer más, hay que tener más divulgadores en temas sociales, en temas económicos, en temas científicos, políticos. Sí, 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 vamos, yo creo que muchos más y de muchos más estilos. Ujú, Yo tengo un estilo bronco e impaciente que la gente me conoce y yo cuidado con el perro porque muerde y ladra, pero siempre me ujú, dicen, bueno, pero es que esta no es la forma de hacerlo. No, no, no es la forma. Esta es una forma para un público claro. determinado. Necesitas otras formas para otros públicos. Necesitas 20 comunicadores con 20 estilos distintos y para 20 públicos distintos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo de divulgar el telescopio James Webb Ujú, a nivel de niños de quinto de primaria de una escuela rural que a estudiantes de un bachillerato en Guadalajara. ujú, El lenguaje es distinto, la expresión es distinta. Entonces necesitamos gente que ocupe todo eso. Yo recuerdo, hay una serie muy bonita en YouTube de explicar un tema científico complejísimo a 5 niveles. Desde explicárselo a un niño de jardín de infancia hasta explicárselo a una persona con doctorado. claro. Y el desafío que es para el comunicador ir cambiando el lenguaje y poder ser claro. Entonces yo creo que hace falta tanta gente como públicos hay y hace falta muchísimo, pero es que no lo pagan. Exacto. Bueno, Es que es prácticamente hacerlo por vocación, ¿no? es un apostolado, sí. Sí, Yo tengo la suerte, hace 18 años escribo una página de ciencia en un periódico español sí. todos los sábados. No me han aumentado el sueldo en 18 años. De hecho, me lo acaban de bajar porque, claro, los Ah, periódicos impresos están teniendo...
pero lo sigo haciendo porque yo vivo de otra cosa. Pero sí, lo Claro. difícil es eso, se requiere hacerlo con mucha vocación y sin muchos ingresos. Pues sí, hay que seguir en la labor. Mauricio, Yes. ya vamos acercándonos al final de esta charla que he disfrutado muchísimo, pero quiero cambiar radicalmente de tema. Sé que eres un melómano también, Ujú. bastante intenso. ¿Qué estás escuchando ahorita? ¿Qué corriente musical estás siguiendo? Yo sé que eres bastante ecléctico, pero ¿qué andas escuchando ahorita? No, lo que más sigo habitualmente es rock Sí. de raíces, sobre todo rock moderno, rock que se está haciendo hoy. Ujú. Obviamente soy de los grandes éxitos, los amo todos, pero son el pasado. Sí. Estoy siguiendo lo que se hace hoy en el rock. Estoy enloquecido con una banda mexicana que es The Warning. Francamente, son lo primero que me emociona en el rock desde hace 10 años cuando me empezó a emocionar Larkin Poe. Escucho muchísimo folk y cosas relacionadas con el folk, tanto del mundo anglosajón europeo como de Estados Unidos. Hay grandes talentos Ujú. muy jovencitos trabajando. Soy muy de punk celta. Ahí el punk celta es una de las cosas que más escucho. Cuando trabajo, además, me da mucha fuerza. Y siempre oímos blues y siempre oímos música clásica. Siempre. Siempre es buena oportunidad para oír desde música medieval hasta Bach, Ujú. hasta Chopin. Entonces, más o menos en esos terrenos me muevo, pero luego me aparecen cosas totalmente raras como el jazz de Nueva Orleans o el vintage de Postmodern Jukebox y acabo yendo de todo. No oigo reggaetón, no oigo hip hop, no oigo trap, no oigo ópera, Mm. y creo que por lo demás puedo escuchar. Y jazz muy moderno, porque yo ya de Miles Davis para acá me bajé Ok. mucha música vocal Sí. y bueno, por ahí son caminos diversos porque si no me aburro. Y Sí. porque me puede pasar es que me aburra. ¿Sigues tocando la guitarra? Muy poquito, Poquito. pero sí, acabo de encordar la eléctrica, la tengo aquí. Acabo Maravilloso. de encordar la eléctrica y vamos a despertarla. Ah, pues genial. Habrá que escucharte en algún momento. Mauricio, de verdad no sabes cómo aprecio, ha sido un honor para mí que me hayas Hombre, concedido esta plática. Ojalá que no sea la última, que podamos por supuesto. platicar en el futuro. Y nada más para finalizar, recuérdanos e invítanos a tus canales, por favor, para seguir, que además muy recomendables. Aquí esta entrevista no fue tan difícil porque estoy en modo fan, soy seguidor de tu canal. Entonces, invítanos, por favor, a tus canales. Bueno, el Cosas que Sabemos está un poco en suspenso, pero ya hay unos 100 y tantos vídeos cortos de 7 minutos sobre temas de ciencia exclusivamente. Ujú. Donde estamos haciendo todo es en el Rey va Desnudo, que se llama así, el Rey va Desnudo, donde los martes o miércoles tenemos un video temático, los jueves hacemos un streaming de 2 horas y desde hace una semana, de lunes a viernes a las 11 de la noche, estamos poniendo reacciones y comentarios a canciones en concreto, Ah, 5 canciones a la semana. Entonces, pues, allí hay de todo. A lo largo, además, como el streaming es muy largo, son 2 horas, genial. lo que hacemos es cortar algunos segmentos que consideramos de interés y los vamos publicando a lo largo de la semana. Así que todos los días hay algo nuevo en el canal y tenemos ahora 128,000 seguidores. Esperamos llegar este año pronto a los 200,000. Y tratamos también de hacer mucho de lo que la gente nos pide, así que pues visítenlo. Así será, así será. Y bueno, Mauricio, te agradezco muchísimo este tiempo y Encantado. pues espero que nos veamos muy pronto. Mauricio, muchísimas gracias. Cuando quieran. Muchas gracias y un saludo a tu público. Gracias, comunicativos, gracias. Ya saben que soy Emilio Pineda y nos vemos en el próximo capítulo de Comunicreando. Pásenla bien. Hasta pronto.